¿Qué pasaría si la historia sobre por qué murió Jesús estuviera incompleta? ¿Y si el mensaje original no se perdió, sino que sobrevivió lejos del imperio, en lugares donde el poder no pudo reescribir la memoria? En lo alto de las montañas del norte de Etiopía, donde el silencio no es vacío, sino custodia, existen tradiciones cristianas que nunca dependieron de palacios, concilios ni decretos. Allí la fe no fue administrada, fue guardada, copiada a mano, cantada, vivida y transmitida como algo frágil y vivo al mismo tiempo. Hoy no venimos a anunciar una verdad nueva ni a desacreditar la que ya conoces. Venimos a observar, a escuchar ecos antiguos que aún resuenan, a preguntarnos qué ocurre cuando el cristianismo se desarrolla fuera del control imperial, cuando los textos no se reducen y cuando el mensaje de Jesús se entiende menos como un contrato legal y más como un despertar interior. Porque algunos manuscritos conservados en Etiopía hablan de un reino que no se administra desde arriba, sino que habita dentro. Mencionan discípulos olvidados por la memoria popular y describen la cruz no solo como un evento que ocurrió por ti, sino como un camino que se recorre contigo. Acompáñame en este viaje, no para reemplazar lo que crees, sino para ampliar el horizonte desde el cual lo miras. Quédate hasta la parte clave, porque lo que emerge aquí no exige obediencia, solo atención. Si esta exploración te intriga, deja un comentario con una sola palabra: memoria. Y si crees que la fe no debería depender del poder, suscríbete y dale like para que esta conversación continúe. Ahora, respira hondo. La historia que vamos a escuchar no grita, susurra desde las montañas. ¿Qué pasaría si la historia que heredamos no fuera falsa, sino incompleta? No porque alguien mintiera, sino porque la memoria humana siempre viaja por caminos irregulares. Algunos pasan por palacios, otros por montañas. Y hay historias que solo sobreviven cuando nadie intenta poseerlas. Imagina el norte de Etiopía al amanecer, no como un fondo exótico, sino como un paisaje que decide qué puede ser conquistado y qué no. Mesetas abruptas, paredes de roca que parecen levantadas a propósito para resistir el paso del tiempo. Aquí la geografía no es decorado, es guardiana. Mientras los imperios avanzaban con carreteras, ejércitos y decretos, estas montañas ofrecían algo distinto: aislamiento. Y en ese aislamiento, algo frágil encontró refugio. Porque la fe, como la memoria, puede ser moldeada por el poder o protegida del poder. En muchos lugares, el cristianismo aprendió a hablar el lenguaje de la administración. Definiciones claras, límites precisos, versiones oficiales. Pero en otros, lejos de los centros imperiales, la fe siguió otro ritmo, uno más lento, más silencioso, menos preocupado por convencer y más dedicado a recordar. Aquí, los monasterios no se construyeron para impresionar, se ocultaron, algunos tallados directamente en la piedra, como si no quisieran ser encontrados con facilidad. Llegar a ellos no es cómodo, exige horas de ascenso, respiración entrecortada, pasos cuidadosos. Y esa dificultad funciona como un filtro. No todo el mundo llega, no todo el mundo insiste. Los que lo hacen no vienen a consumir una experiencia, sino a recibir algo que no se entrega a la ligera. En estos lugares, copiar un texto nunca fue un ejercicio académico, fue un acto espiritual. Cada línea trazada a mano era una forma de resistencia contra el olvido. No se copiaba solo lo que era popular o políticamente seguro, se copiaba lo que había sido recibido. Y esa diferencia importa, porque cuando una tradición copia solo lo permitido, la memoria se estrecha. Pero cuando copia con devoción, incluso aquello que otros consideran incómodo, la memoria se ensancha. Este es el punto donde la historia del cristianismo se vuelve más compleja de lo que solemos imaginar. No como una línea recta que avanza hacia una única forma correcta, sino como un tejido de corrientes paralelas, algunas visibles, otras ocultas, algunas respaldadas por tronos, otras sostenidas por manos anónimas, en habitaciones frías, iluminadas por lámparas de aceite.
Y aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria. Si el mensaje de Jesús viajó tan temprano hacia África, si echó raíces antes de que el cristianismo se convirtiera en una herramienta de unidad imperial, ¿qué acentos desarrolló allí? ¿Qué aspectos se enfatizaron cuando la fe no necesitaba legitimarse ante un emperador? En estas montañas, la autoridad no se concentró en una figura distante. Se distribuyó en comunidades, abades que no gobernaban como funcionarios, sino como custodios. Hombres y mujeres que entendían su tarea no como la de decidir qué recordar, sino como la de no olvidar. Y cuando la memoria no se administra desde arriba, cambia la manera en que se escucha el mensaje. Aquí, la fe no se vivió como un sistema que promete algo solo al final del camino. Se vivió como algo que transforma el interior mientras se camina. Y ese énfasis, casi imperceptible al principio, terminó marcando una diferencia profunda. Porque una espiritualidad que mira hacia adentro es difícil de controlar desde afuera. Este es el trasfondo que hace posible todo lo que viene después. Antes de cualquier manuscrito, antes de cualquier frase provocadora, antes de cualquier debate sobre textos y canones, primero está el paisaje, la elección del silencio, la decisión de proteger la memoria, no con muros de poder, sino con paciencia. Y es desde este contexto, no desde un escenario espectacular, que aparece una historia específica, no anunciada como descubrimiento, no presentada como arma, simplemente custodiada. Un objeto sencillo, un bolso de cuero, guardado fuera de la vista durante generaciones, no porque fuera explosivo, sino porque era vulnerable. En la siguiente parte, subiremos aún más, hasta un monasterio donde el silencio no es ausencia, sino advertencia, donde al abrir un objeto aparentemente común, alguien pronuncia una sola frase que lo cambia todo. Ten cuidado, este recuerda. Hay lugares donde el camino mismo parece hacer una pregunta. 4 horas de ascenso, senderos estrechos que no admiten prisa. El aire se vuelve más delgado y el ruido del mundo queda abajo, como si cada paso quitara una capa de distracción. No es un trayecto diseñado para visitantes curiosos, es una subida que filtra intenciones. Cuando el monasterio finalmente aparece, no se impone, no domina el paisaje, parece emerger de la roca, como si hubiera sido aceptado por la montaña en lugar de construido contra ella. Aquí el silencio no es ausencia de sonido, es disciplina, es memoria protegida por siglos de repetición, oración y cuidado. Nada se explica de inmediato, nada se ofrece sin medida. Dentro, el espacio no busca impresionar. No hay espectáculo, hay orden, ritmo, un sentido claro del límite entre lo cotidiano y lo reservado. Y es detrás de ese límite, donde solo entran manos confiables, que se trae un objeto sencillo, un bolso de cuero, sin marcas llamativas, sin anuncios. Su peso no está en el material, sino en lo que ha sido confiado a su interior. El abad no presenta el objeto como un hallazgo, no habla de descubrimiento ni de revelación. Su voz es baja, medida, como si supiera que ciertas cosas no necesitan énfasis para ser serias. Dice solo una frase: ten cuidado, este recuerda. No es una advertencia supersticiosa, es una forma de entender los textos sagrados como algo vivo, no solo antiguos, sino portadores de testimonio. Al abrir el bolso, no hay dramatismo, no hay prisa. Dentro aparece un códice, páginas de pergamino unidas con cuero de cabra, bordes gastados por el tiempo, pero preservados por una constancia casi obstinada. La escritura no es improvisada, es segura, fluida, la mano de alguien que no estaba inventando, sino transmitiendo. Aquí es donde la historia suele dividirse entre fe y evidencia, pero en este caso ambas caminan juntas. Los análisis científicos no contradicen la tradición del monasterio, la refuerzan. La datación sitúa el material en los siglos IV o V. La composición de la tinta coincide con prácticas antiguas de la región. El lenguaje revela capas de traducción que apuntan hacia fuentes aún más tempranas, corrientes que circulaban antes de que muchas definiciones fueran fijadas. Eso no convierte al códice en una bomba teológica, lo convierte en un testigo, una voz que no pasó por los mismos filtros que otras,
no porque fuera más pura, sino porque estuvo fuera del alcance de ciertas mesas de decisión. Mientras en otros lugares la fe comenzaba a organizarse alrededor de concilios, votos y definiciones oficiales, aquí la tarea seguía siendo copiar, preservar, no editar la memoria para hacerla más manejable. Y cuando el lector llega a las primeras líneas, algo cambia, no por su tono agresivo, sino por su dirección. Las palabras no empujan la mirada hacia un cielo lejano ni hacia un futuro aplazado, la giran hacia adentro. Hablan de un reino que no espera el final del tiempo para manifestarse, un reino presente, interior. Esa sola orientación plantea una tensión silenciosa, porque una fe que apunta hacia el interior no puede ser fácilmente administrada desde el exterior. No depende de permisos, sellos ni mediadores constantes. Exige atención personal, escucha, despertar. No niega la comunidad ni la tradición, pero desplaza el centro de gravedad. Aquí no se trata de afirmar que esta voz sea la única, se trata de reconocer que existieron múltiples acentos desde el principio y que algunos sobrevivieron no por fuerza, sino por cuidado. El códice no grita contra otros textos, simplemente habla desde un lugar que no fue diseñado para amplificar consignas, sino para conservar matices. Este es el momento en que la pregunta se vuelve inevitable. Si el mensaje de Jesús también fue escuchado y transmitido de esta manera, ¿qué tipo de discípulos forma? ¿Qué sucede cuando la autoridad espiritual no se mide por cercanía al poder, sino por profundidad de comprensión? El códice no responde todo, no pretende cerrar debates, pero abre una puerta. Y una vez abierta, ya no se puede fingir que todas las voces del cristianismo antiguo sonaron igual. Algunas hablaron en plazas, otras en montañas, y algunas, como esta, siguieron hablando en voz baja, esperando a que alguien aprendiera a escuchar. En la siguiente parte, esa voz pronuncia un nombre que la memoria popular aprendió a reducir, y al hacerlo nos obliga a reconsiderar quiénes estuvieron realmente en el círculo donde se transmitió la enseñanza más profunda. Hay nombres que la historia repite tanto que parecen gastarse, y hay otros que, con el tiempo, fueron reducidos hasta quedar atrapados en una sola imagen. Cuando el códice continúa, no lo hace con una lista extensa ni con explicaciones largas. Introduce un nombre de manera directa, sin defensas ni aclaraciones. María Magdalena. No aparece como una figura secundaria ni como un símbolo de advertencia. Está presente en el momento de la enseñanza final, de pie en el círculo donde las palabras no se pronuncian para la multitud, sino para quienes van a cargar con su peso. Aquí, la memoria no la encoge, no la explica, no la justifica, simplemente la nombra. Y al hacerlo, desplaza algo que durante siglos se dio por sentado. Porque en esta tradición, María no es definida por un pasado del que deba avergonzarse, es definida por una capacidad. Se la reconoce como alguien que entiende. Y esa palabra, entender, no apunta a información, apunta a percepción, a la habilidad de captar lo que otros oyen sin comprender del todo. En el flujo del texto, María no recibe atención por ser una excepción conveniente. Recibe respuestas porque hace las preguntas difíciles, las que no se conforman con fórmulas, las que atraviesan la superficie de la religión y presionan hacia el centro. Cuando ella pregunta, no es corregida, es tomada en serio. Y eso revela algo importante sobre cómo se entendía la autoridad en ciertos círculos tempranos. Aquí, la autoridad no nace del título ni de la cercanía al poder. Nace de la profundidad con la que alguien escucha y responde. Jesús no la señala como un problema que hay que manejar. La reconoce como alguien que ve con el alma. Esa expresión no se usa a la ligera. Describe una visión interior que no puede fabricarse ni heredarse. No se concede por rango, se reconoce por fruto. Con el paso del tiempo, esa imagen se fue desdibujando. En la memoria popular, María fue reducida a una sola nota: vergüenza. Su nombre quedó atado a rumores, a moralismos, a relatos que convierten la vida de una mujer en una advertencia permanente. Esa reducción no fue accidental, sirvió a un patrón más amplio, uno en el que ciertas voces se vuelven incómodas cuando no encajan en jerarquías previsibles. El códice, sin embargo, no coopera con ese silencio. Recuerda a María como alguien confiable,
como una participante activa en la transmisión de enseñanza. Y al hacerlo, deja al descubierto una pregunta que no se puede evitar. Si ella estuvo allí, si fue nombrada sin disculpas, si fue reconocida por su comprensión, ¿qué pasó después? ¿En qué momento esa memoria dejó de ser útil? La respuesta no se presenta como una conspiración simple, más bien como una adaptación. A medida que la fe se fue organizando en estructuras más rígidas, ciertas presencias resultaban difíciles de acomodar. Instituciones que buscan estabilidad tienden a preferir jerarquías claras, y las jerarquías claras, con frecuencia, requieren silencios selectivos. Este no es un argumento para reemplazar una tradición con otra. Es una invitación a observar cómo se forman las memorias colectivas, qué se enfatiza, qué se simplifica y qué se deja caer cuando ya no sirve al orden establecido. El códice no acusa, recuerda, y en ese recuerdo expone la complejidad de los primeros círculos de discípulos. Porque si las mujeres no solo seguían, sino que preguntaban, comprendían y recibían enseñanza profunda, entonces la fe temprana era más amplia de lo que luego se permitió mostrar, y esa amplitud no desapareció por falta de valor espiritual, sino por fricción con sistemas que necesitaban control y previsibilidad. Aquí, la figura de María Magdalena no funciona como un eslogan moderno, funciona como un espejo antiguo. Nos obliga a preguntarnos cómo medimos hoy la autoridad espiritual, si por cercanía al poder o por claridad interior, si por visibilidad institucional o por fidelidad silenciosa. Y justo cuando esa pregunta empieza a incomodar, el códice avanza hacia otro territorio aún más sensible. No solo replantea quiénes escucharon y entendieron, también replantea cómo debe entenderse el momento más central de la historia cristiana, la cruz. No como un simple intercambio legal, sino como algo que toca directamente la forma en que se atraviesa el sufrimiento. Ese giro no se anuncia, se insinúa, y lo que viene a continuación obliga a escuchar con la misma atención que estas montañas han exigido durante siglos. Hay palabras que cambian de significado según el marco en que se escuchan. Cuando el códice se detiene en la cruz, no lo hace con el lenguaje de un tribunal. No presenta un caso, una sentencia ni una transacción que deba ser aceptada sin preguntas. La voz que emerge es más sobria, más cercana. Habla del sufrimiento no como un precio pagado para evitar otros, sino como un camino que revela cómo atravesarlos. I do not suffer so that you need not suffer. I suffer to show you the way through suffering. La frase no suaviza el dolor ni lo romantiza, tampoco niega la gravedad del mal. Cambia el eje. En lugar de preguntar qué fue resuelto en un intercambio distante, pregunta qué se transforma en quien camina detrás. Esa diferencia es sutil pero profunda. Cuando la cruz se entiende principalmente como una transacción legal, la fe puede volverse pasiva. Se recibe un veredicto, se repite una fórmula, se espera. Pero cuando la cruz se entiende como revelación, la fe se vuelve un proceso, un aprendizaje encarnado, una forma de habitar el dolor sin dejar que el dolor defina quién eres. El códice no presenta a Jesús como un arquitecto de instituciones diseñadas para administrar culpa. Lo muestra como alguien que entra en la experiencia humana más cruda, sin perder su centro. No devuelve violencia con violencia, no responde a la humillación con desprecio. Permanece, y en esa permanencia revela otra manera de resistir. Aquí la cruz no es un espectáculo para impresionar ni un instrumento para controlar conciencias. Es solidaridad, es compañía en la noche. La afirmación no elimina la esperanza ni la justicia, las reubica. No en un sistema que gestiona salvación desde arriba, sino en una transformación que ocurre dentro, mientras el sufrimiento todavía pesa. Este enfoque no cancela otras lecturas, las tensiona, obliga a preguntar qué tipo de creyentes se forman cuando el centro del mensaje no es solo absolución, sino resiliencia, cuando la cruz no solo quita condena, sino que produce carácter. Personas capaces de atravesar la injusticia sin convertirse en ella, de enfrentar el miedo sin ceder su dignidad, de cargar dolor sin perder el amor. Es aquí donde el contraste con el pensamiento imperial se vuelve evidente.
Los imperios entienden el mundo a través de la ley. Definen, clasifican, sancionan. Necesitan marcos claros para gobernar grandes poblaciones. Un lenguaje legal de la cruz puede integrarse a ese sistema, puede convertirse en doctrina administrable, en frontera que se vigila, en llave que solo ciertas manos controlan. Pero una cruz entendida como camino interior es más difícil de domesticar. No se distribuye como un permiso, no se impone como una norma, exige una respuesta personal, despierta conciencia. Y las personas despiertas no son fáciles de manejar desde afuera. Por eso esta voz resulta incómoda, no porque niegue la fe, sino porque la profundiza, no porque destruya la comunidad, sino porque la descentraliza. Traslada el centro de gravedad desde el aparato hacia la experiencia viva, desde el control hacia el discernimiento, desde la obediencia automática hacia una fidelidad que nace de dentro. El códice no presenta esta visión como una consigna revolucionaria. La deja caer con cuidado, casi en silencio, como si supiera que su fuerza no está en el volumen, sino en la claridad. Una claridad que no grita contra otras tradiciones, pero tampoco se disuelve para encajar. Y es precisamente esa claridad la que ayuda a entender por qué ciertas memorias fueron más difíciles de conservar en contextos donde la fe se volvió un asunto de administración estatal. Cuando la cruz deja de ser solo un evento que ocurrió por ti y se convierte en una forma de vivir contigo, la autoridad cambia de lugar. No se elimina la enseñanza, se vuelve más exigente. No promete evitar el sufrimiento, enseña a atravesarlo sin perder el alma. Y esa invitación, tan antigua como estas montañas, sigue planteando una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de cristianismo nace cuando la cruz no se usa para cerrar debates, sino para abrir vidas? En la siguiente parte, esa pregunta se ampliará aún más, porque no solo se trata de cómo se entiende la cruz, sino de cómo la fe misma fue reorganizada cuando pasó de comunidades dispersas a estructuras centralizadas, y qué ocurrió con las voces y los textos que no encajaban fácilmente en ese nuevo orden. Hay momentos en la historia en los que la fe no cambia de contenido, pero sí de forma. Cuando el cristianismo comenzó a moverse desde casas discretas y comunidades perseguidas hacia el centro del poder imperial, algo sutil ocurrió. La pregunta dejó de ser únicamente cómo vivir el mensaje y pasó a ser cómo organizarlo. Con Constantino, la fe que antes se transmitía de boca en boca y de mano en mano entró en el espacio de la administración. La unidad ya no era solo un deseo espiritual, se volvió una necesidad política. Un imperio vasto, diverso y frágil no podía permitirse demasiadas voces discordantes. La claridad doctrinal empezó a verse como estabilidad, la diversidad como riesgo. En ese contexto, la autoridad se reordenó. Pasó de estar dispersa en comunidades a concentrarse en estructuras, concilios, cargos, declaraciones oficiales, no porque todos buscaran controlar, sino porque gobernar requiere límites definidos. Y cuando la fe entra en ese marco, inevitablemente adopta parte de su lógica. La verdad comienza a formularse en términos que pueden ser administrados. Se define qué es aceptable, qué debe ser corregido, qué textos son seguros y cuáles, aunque antiguos y valiosos, resultan difíciles de encajar en un sistema que necesita coherencia uniforme. No siempre hay un acto dramático de censura. A menudo, el proceso es más silencioso. Lo que no se cita, se enfría. Lo que no se copia, se pierde. Lo que no se enseña, se vuelve invisible. Aquí es donde la experiencia etíope ofrece un contraste revelador. Mientras en los centros imperiales la fe se estrechaba para volverse gobernable, en las montañas el archivo se mantenía amplio. No por rebeldía abierta, sino por fidelidad a lo recibido. Copiar no era un gesto político, era una disciplina espiritual. Y esa disciplina permitió que sobrevivieran textos, enfoques y acentos que en otros lugares se fueron apagando. No se trata de imaginar dos mundos completamente separados. Hubo intercambio, hubo diálogo, pero también hubo distancia suficiente para que ciertas memorias no fueran absorbidas por completo. Etiopía no necesitó armonizar cada diferencia para sostener su fe. No necesitó reducir su biblioteca para sentirse legítima.
Esta diferencia revela algo más profundo sobre cómo funcionan las instituciones. Cuando una estructura crece, tiende a simplificar, no por maldad, sino por necesidad. Lo complejo es difícil de gestionar, lo ambiguo genera tensiones, y una fe que habla de un reino interior, de autoridad compartida, de transformación personal, no siempre se deja traducir fácilmente a reglamentos. Por eso, algunas corrientes tempranas del cristianismo fueron etiquetadas como problemáticas, no necesariamente falsas, simplemente incómodas, demasiado difíciles de alinear con una cadena clara de mando, demasiado abiertas para un sistema que debía presentar una sola voz. El resultado no fue una fe falsa, sino una fe recortada, enfocada, eficiente, capaz de viajar con el imperio y sostener su unidad. Pero en ese proceso, ciertos matices se perdieron, y esos matices, curiosamente, sobrevivieron mejor en lugares donde la fe no tenía que servir como pegamento político. Este no es un llamado a desconfiar de toda estructura ni a idealizar la periferia. Es una invitación a reconocer que la forma en que se organiza la fe influye en qué se recuerda y qué se olvida, y que a veces lo que queda fuera no es lo menos valioso, sino lo menos manejable. Las montañas etíopes no preservaron estos textos porque fueran más verdaderos, sino porque no tuvieron que elegir entre memoria y control. Pudieron permitirse recordar sin cerrar demasiado pronto la conversación. Y es aquí donde la historia da otro giro, porque entre los textos que sobrevivieron en ese archivo más amplio, hay uno que no intenta reemplazar las escrituras conocidas, sino reorganizar la manera en que se entiende el tiempo, la historia y la alianza. Un libro que muchos conocen solo de nombre, Jubileos. En la siguiente parte entraremos en ese texto, no para decidir si debe estar en una lista u otra, sino para preguntar qué revela cuando se lo lee junto a Génesis y al mundo en el que Jesús habló. Porque a veces entender un mensaje no requiere cambiar las palabras, sino escuchar el ritmo en el que fueron pronunciadas. Hay libros que no buscan llamar la atención por sí mismos, pero una vez abiertos, reorganizan todo lo que los rodea. El libro de los Jubileos funciona así. No aparece como una historia nueva, ni como una revelación aislada. Se presenta como una forma distinta de escuchar una historia que ya se conoce, como si alguien hubiera cambiado el compás sin alterar la melodía. Para muchos, Jubileos suena familiar solo de nombre. Un texto citado en notas al pie, mencionado de pasada o asociado con comunidades antiguas que eligieron una vida más estricta. Pero en su propio contexto no era marginal. En las cuevas de Qumrán, entre los rollos del Mar Muerto, apareció copiado una y otra vez, más que algunos libros que hoy se consideran centrales. Eso no significa que todos pensaran igual. Significa que para ciertos grupos, este texto era esencial para vivir en sintonía con lo que entendían como el orden de Dios. Jubileos no reemplaza al Génesis, lo organiza. Toma los relatos dispersos de los patriarcas y los sitúa dentro de un ritmo preciso. La historia ya no avanza solo por eventos, sino por ciclos, bloques de 49 años, 7 por 7. El tiempo deja de ser un fondo neutro y se convierte en parte activa de la alianza. En este marco, el sábado no aparece como una regla añadida en el Sinaí. Se presenta como una realidad cósmica, un descanso que ya existía antes de que el ser humano respirara por primera vez. Ángeles guardando ese ritmo. La creación entera afinada a una cadencia que no surge del esfuerzo humano, sino del diseño mismo del mundo. El sábado, así entendido, no es una carga, es una invitación a entrar en un compás que ya está sonando. Jubileos también eleva la mirada hacia lo que llama las tablas celestiales, un registro donde se inscriben pactos, mandamientos y actos humanos, no como una metáfora poética, sino como una forma de afirmar que la historia tiene memoria, que las decisiones no se pierden en el aire. Este lenguaje, tan frecuente en el texto, crea un mundo donde la revelación no es caótica, sino ordenada, donde el juicio no es capricho, sino coherencia.
Este trasfondo ayuda a entender por qué ciertas imágenes del Nuevo Testamento resultan tan familiares cuando se leen desde aquí. Espíritus impuros que vagan por lugares secos, libros abiertos en el juicio, nombres escritos en el cielo. El texto no afirma que Jesús o sus seguidores citaran jubileos como autoridad formal. Sugiere algo más sutil, que respiraban el mismo aire, que compartían un imaginario donde estas ideas circulaban con naturalidad. Incluso las figuras conocidas adquieren otra textura. Abraham no aparece solo como alguien que obedece cuando es llamado. Se lo presenta como alguien que primero resiste, que rompe con los ídolos de su entorno antes de recibir una promesa. La fe comienza como una forma de disidencia interior antes de convertirse en obediencia visible. La alianza no nace de la comodidad, sino del discernimiento. Nada de esto destrona a las escrituras conocidas. Las ilumina desde otro ángulo. Jubileos actúa como un mapa detrás del escenario. No cambia la obra, pero revela la estructura que la sostiene. De repente, el debate entre promesa y ley, tan presente en los escritos posteriores, se entiende dentro de una historia más amplia. Una donde la Torá no irrumpe como una sorpresa tardía, sino como la explicitación de un orden que ya estaba en marcha. Este es el tipo de texto que no se deja reducir fácilmente a una lista. No encaja bien en categorías rígidas, porque mezcla historia, calendario, ética y visión cósmica. Y quizá por eso resultó incómodo en contextos donde la fe necesitaba definiciones claras y fronteras precisas. Sin embargo, su influencia no desapareció. Permaneció como una corriente subterránea, y en lugares como Etiopía, donde el archivo se mantuvo amplio, siguió leyéndose sin disculpas, no como algo extra, sino como parte de una memoria viva que no sentía la urgencia de cerrar demasiado pronto la conversación. La pregunta, entonces, no es si Jubileos debe ocupar un lugar específico en una estantería moderna. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando se lo escucha junto al resto de los textos? ¿Qué se vuelve más claro? ¿Qué tensiones se suavizan? ¿Y qué aspectos del mensaje de Jesús adquieren un contexto más profundo cuando se recupera el ritmo en el que fueron pronunciados? En la siguiente parte, ese ritmo nos llevará aún más atrás, a un mundo anterior a imperios cristianos, a un tiempo donde diferentes comunidades judías compartían bibliotecas superpuestas. Porque para entender por qué algunos libros sobrevivieron y otros no, primero hay que entender cómo se leía antes de que existiera una lista definitiva. Antes de que existiera una lista cerrada de libros sagrados, la fe se movía dentro de un paisaje mucho más abierto. No había una sola biblioteca, sino varias. Comunidades distintas, con prácticas distintas, leían conjuntos de textos que se superponían sin ser idénticos. La pregunta no era qué libro pertenece oficialmente, sino qué libro forma a la comunidad. En el tiempo que rodea a Jesús, el mundo judío no hablaba con una sola voz. Fariseos, saduceos, esenios y otros grupos compartían las mismas escrituras básicas, pero también conservaban escritos propios. No todos valoraban los mismos textos del mismo modo, y esa diversidad no se vivía como una crisis permanente, sino como parte del paisaje religioso. Las cuevas de Qumrán hicieron visible lo que ya era real. Allí aparecieron copias antiguas de Isaías, Génesis y Salmos, junto a otros escritos que hoy se consideran secundarios o apócrifos. El hallazgo no reveló una Biblia secreta, reveló un mundo donde la lectura era más amplia y menos regulada, donde la autoridad se construía por uso y práctica, no solo por decreto. Este dato cambia la forma en que entendemos el surgimiento del canon. Las listas no aparecieron de inmediato. Fueron el resultado de procesos largos, debates, consensos y, en algunos momentos, presión histórica. A medida que las comunidades se expandían y necesitaban definirse frente a otras, la pregunta por los límites se volvió inevitable. Aquí es importante notar algo. Definir un canon no es lo mismo que inventar textos, es seleccionar. Y toda selección implica dejar algo fuera.
no necesariamente porque sea falso, sino porque no encaja del todo con el énfasis que una comunidad decide privilegiar. Lo que queda dentro recibe atención, comentario y copia. Lo que queda fuera comienza a desvanecerse. En ese proceso, la memoria se vuelve frágil, no por mala intención, sino por inercia. Los libros que no se leen ya no forman conciencia. Los que no se copian desaparecen físicamente, y con el tiempo la ausencia se interpreta como señal de falta de valor. La experiencia etíope rompe esa lógica. Allí, la biblioteca nunca se redujo con la misma urgencia, no porque se rechazaran otras tradiciones, sino porque no existía la misma presión por cerrar la conversación. La fe podía sostenerse sin una lista mínima, podía convivir con una memoria más amplia. Este contraste no busca desacreditar la formación del canon en otros contextos, busca mostrar que hubo caminos distintos y que esos caminos dejaron huellas diferentes. En un caso, una fe más fácil de enseñar de manera uniforme. En otro, una fe que conservó capas de complejidad, incluso a costa de ser menos manejable. Cuando se observa así, el canon deja de ser un campo de batalla y se convierte en una ventana histórica. Permite ver qué preocupaciones estaban al frente en cada momento, qué textos ayudaban a responderlas y cuáles quedaron en los márgenes esperando a ser leídos de nuevo cuando el contexto cambiara. Esto explica por qué textos como Jubileos no desaparecieron del todo. Aunque no entraron en todas las listas, siguieron circulando, influyeron en la imaginación religiosa, dieron forma a la manera en que se pensaba el tiempo, el mal, la alianza y la vida justa. Incluso cuando no se los nombraba explícitamente, sus ideas seguían respirando bajo la superficie. La pregunta que surge aquí no es acusatoria, es histórica. Si el cristianismo nació en un mundo de bibliotecas superpuestas, ¿qué perdemos cuando asumimos que siempre existió una sola forma correcta de leer? ¿Qué matices se vuelven visibles cuando recordamos que la fe creció antes de que las fronteras estuvieran completamente trazadas? Estas preguntas no buscan desestabilizar, sino profundizar. No invitan a descartar lo que se ha recibido, sino a entenderlo mejor. Porque cuando se reconoce la amplitud original, el mensaje central no se diluye, se contextualiza. Y es desde ese contexto más amplio que la experiencia etíope cobra aún más sentido, no como una anomalía, sino como una continuidad, una tradición que siguió leyendo como se leía antes de que el mundo exigiera definiciones finales. En la siguiente parte volveremos a ese hilo africano, no solo como archivo de libros, sino como memoria viva, porque entender qué se preservó es solo la mitad de la historia. La otra mitad es cómo se vivió, se cantó y se transmitió generación tras generación, lejos del ruido de los imperios. Hay memorias que no se conservan solo en libros. Se conservan en ritmos, en gestos repetidos, en voces que aprenden a cantar antes de aprender a leer. En Etiopía, la fe no se sostuvo únicamente por lo que se guardó en estantes, sino por la manera en que esos textos fueron vividos. Aquí, la escritura nunca fue un objeto distante. Se convirtió en calendario, en ayuno, en fiesta, en una forma de caminar el tiempo. Las palabras no se aislaron en debates abstractos. Se entrelazaron con la vida diaria, con la memoria del cuerpo. La fe se transmitió en comunidad, no como un sistema cerrado, sino como una herencia que debía ser cuidada sin apuro. Por eso, cuando hablamos de un archivo más amplio, no hablamos solo de cantidad de libros. Hablamos de una postura, de una paciencia histórica que no sintió la necesidad de resolverlo todo de inmediato, de una confianza en que la verdad no se debilita por ser contemplada desde varios ángulos. Al contrario, se profundiza. Este enfoque ayuda a entender por qué ciertas tensiones que en otros lugares generaron rupturas, aquí convivieron sin urgencia. El reino interior no anuló la vida comunitaria. La autoridad espiritual no eliminó la disciplina. La memoria amplia no destruyó la devoción. Todo coexistió en un equilibrio frágil, sostenido por la práctica constante más que por definiciones rígidas. Mirado así, Etiopía no aparece como una excepción exótica, sino como un recordatorio, un testimonio de que el cristianismo temprano fue más diverso, más extenso y más complejo de lo que a veces se presenta.
y que esa complejidad no era una amenaza, sino una riqueza. Nada de esto exige que descartes lo que has recibido. No te pide cambiar de fe ni adoptar una lista distinta. Solo te invita a hacer una pausa, a considerar que la historia pudo haber sido más amplia, que algunas voces no se perdieron, sino que hablaron en otros tonos, desde otros paisajes. Volvemos entonces a la pregunta con la que iniciamos este viaje. ¿Y si la historia que conoces no es incorrecta, sino incompleta? ¿Y si escuchar otras memorias no debilita la fe, sino que la vuelve más honesta, más arraigada, más humana? Quizá el valor de estos manuscritos no está en provocar una ruptura, sino en provocar atención, en recordarnos que la fe no nació como un sistema que debía defenderse, sino como una experiencia que debía vivirse, un despertar, una transformación que comienza dentro y se expresa fuera. Las montañas no hablaron para imponerse, hablaron porque alguien aprendió a escuchar. Y ahora esa voz no llega para cerrar una conversación de 2000 años, sino para reabrirla con cuidado. La pregunta ya no es qué libro pertenece a qué lista. La pregunta es qué tipo de creyentes forma la historia que escuchamos. ¿Personas dependientes de permiso externo? ¿O personas con una conciencia despierta, capaces de caminar la fe con humildad, resistencia y compasión? Si esta exploración te dejó pensando, quédate con esa incomodidad. No la apresures. La memoria, cuando es viva, necesita tiempo. Porque la historia no terminó, solo estuvo en silencio. Y ahora vuelve a susurrar. A veces, lo que más incomoda no es lo que un texto dice, sino lo que permite volver a preguntar. Después de recorrer montañas, manuscritos y bibliotecas antiguas, queda una inquietud suspendida. Si la fe fue más amplia en sus comienzos, ¿por qué hoy nos sentimos tan inseguros ante esa amplitud? Parte de la respuesta está en el miedo a perder claridad, el miedo a que demasiadas voces generen confusión, el miedo a que si la historia no es perfectamente lineal, entonces nada sea confiable. Pero ese temor es relativamente reciente. En los primeros siglos, la fe no creció porque todas las preguntas estuvieran resueltas, sino porque había confianza en que la verdad podía soportar el diálogo. En ese mundo antiguo, leer no era un acto pasivo, era un ejercicio comunitario. Los textos se escuchaban en voz alta, se comentaban, se recordaban juntos. La autoridad no provenía solo de la página, sino de la vida que se formaba alrededor de ella. Por eso diferentes comunidades podían leer bibliotecas ligeramente distintas, sin sentir que su fe se desmoronaba. El problema surge cuando la fe se vuelve frágil frente a la complejidad, cuando necesita fronteras rígidas para sentirse segura. En ese momento, la historia deja de ser un espacio de aprendizaje y se convierte en un territorio que debe ser defendido. Lo ambiguo se vuelve sospechoso, lo no clasificado, peligroso. Pero los manuscritos etíopes, los textos de Qumrán y libros como Jubileos no exigen que abandones tus convicciones, exigen algo distinto: madurez, la capacidad de sostener más de una capa de memoria sin colapsar, de reconocer que Dios no dependió de un solo idioma, una sola geografía o una sola estructura política para hablar. Esto cambia la manera en que se escucha a Jesús. Sus palabras dejan de flotar en un vacío abstracto y vuelven a un mundo concreto, lleno de debates, calendarios, prácticas y expectativas. Cuando habla del reino, no introduce una idea aislada, entra en conversaciones que ya existían, las profundiza, las redirige, las enciende desde dentro. Y quizás ahí está el punto más delicado. Un mensaje que despierta desde dentro no necesita imponerse desde fuera, no depende de la fuerza para sobrevivir, depende de personas que lo encarnen. Por eso una fe así puede sobrevivir en cuevas, en montañas, en comunidades pequeñas. No necesita aplausos ni validación imperial.
Mirado desde hoy, esto nos deja con una elección silenciosa. Podemos usar la historia como un muro, seleccionando solo lo que confirma lo que ya creemos, o podemos usarla como un espejo, permitiendo que nos muestre ángulos que habíamos pasado por alto. El primer camino ofrece seguridad rápida, el segundo, transformación lenta. Nada de esto obliga a resolverlo todo ahora. La memoria no se recupera de golpe, se escucha por capas, como un eco que vuelve desde lejos y se aclara con el tiempo. Quizá por eso estas tradiciones sobrevivieron en silencio, porque necesitaban un oyente paciente, no un juez apresurado. Así, la pregunta final no es si estos textos tienen razón frente a otros. La pregunta es más personal. ¿Qué haces tú cuando la fe se vuelve más amplia de lo que te enseñaron? ¿Te cierras para protegerte o te abres para comprender? Tal vez el legado más profundo de estas montañas no sea un manuscrito específico, sino una actitud, la disposición a cuidar la memoria sin convertirla en arma, a permitir que la fe siga siendo un camino, no un objeto terminado. Porque una fe que ya no puede hacer preguntas, deja de ser tradición viva y se convierte en repetición. Y una fe que puede escuchar, incluso lo que incomoda, sigue siendo capaz de despertar. Al final, toda esta travesía nos devuelve a un punto sencillo, no a una respuesta cerrada, sino a una forma distinta de escuchar. Las montañas de Etiopía, los códices antiguos, las bibliotecas más amplias, no gritan para ser aceptados, permanecen. Y en esa permanencia, hacen una pregunta silenciosa a cada generación. ¿Qué hacemos con una fe que no cabe del todo en los márgenes que heredamos? Durante siglos, el cristianismo sobrevivió sin micrófonos, sin plataformas y sin acuerdos universales. Vivió en hogares, en caminos polvorientos, en comunidades pequeñas que no sabían si existirían al año siguiente. Y aún así, algo se sostuvo. No por control, sino por convicción. No por uniformidad, sino por profundidad. Quizá por eso resulta tan difícil aceptar que la historia fue más diversa de lo que nos contaron. La diversidad exige discernimiento, y el discernimiento exige tiempo, paciencia y humildad. Exige admitir que no todo lo que no entendemos es una amenaza, que no toda diferencia es un error, que la fe puede ser firme sin ser frágil frente a la complejidad. Nada de lo que hemos recorrido aquí te pide abandonar lo que crees. Tampoco te pide añadir algo nuevo a la fuerza. Solo te invita a reconocer que la tradición cristiana no nació como una pieza terminada, sino como una vida en movimiento. Una vida que fue tomando forma en contextos distintos, con acentos distintos, bajo presiones distintas. Cuando escuchamos a Jesús hablar del reino, de la conciencia, del corazón, del despertar interior, quizá no estaba ofreciendo una doctrina para memorizar, sino una orientación para vivir. Algo que no se impone desde afuera, sino que se reconoce desde dentro. Algo que puede sobrevivir incluso cuando las estructuras cambian, cuando los libros se mueven de estantería, cuando las voces oficiales se silencian. Tal vez por eso, estas memorias no desaparecieron. Se retiraron, esperaron. No porque fueran demasiado débiles para el debate, sino porque necesitaban otro tipo de oyente. Uno que no buscara ganar una discusión, sino comprender un proceso. Uno dispuesto a caminar despacio, a escuchar sin ansiedad, a dejar que las preguntas hagan su trabajo. La historia de la fe no es una línea recta, es un río con afluentes, algunos visibles, otros subterráneos, y ninguno existe para anular al otro. Todos aportan algo al cauce que sigue fluyendo. Al cerrar este viaje, no te llevas una consigna, te llevas una pregunta, quizá la misma que ha acompañado creyentes durante siglos. ¿Dónde reside realmente la autoridad espiritual? ¿En la estructura que administra o en la conciencia que despierta? ¿En el permiso externo o en la transformación interior? No respondas rápido. La memoria no lo exige. Solo sigue escuchando. Porque una fe que puede escuchar, sigue viva. Y una fe viva nunca deja de invitar a despertar. A veces, el silencio que queda después de una historia es tan importante como la historia misma.
No porque todo esté dicho, sino porque algo quedó resonando, como un eco que no se apaga de inmediato, como una pregunta que ya no se puede desoír. Porque si algo ha quedado claro en este recorrido, es que la fe nunca fue solo un conjunto de respuestas. Fue, desde el inicio, una forma de atención, una manera de estar despierto en medio del mundo. Y cuando la fe pierde esa capacidad de escuchar, empieza a endurecerse. Se protege, se encierra, se repite. Las tradiciones que hemos observado no sobrevivieron porque tuvieran poder. Sobrevivieron porque alguien creyó que la memoria merecía ser cuidada, incluso cuando no era conveniente. Porque alguien pensó que copiar, cantar, ayunar y enseñar valía la pena aunque nadie estuviera mirando. Esa clase de fidelidad rara vez hace ruido, pero atraviesa los siglos. Quizá por eso Etiopía no aparece aquí como un argumento, sino como un testimonio. No como una corrección agresiva a otras formas de cristianismo, sino como una pregunta encarnada. ¿Qué pasa con la fe cuando no necesita justificarse ante un centro de poder? ¿Qué se preserva cuando no hay prisa por cerrar el sentido? En ese espacio, la fe no se convierte en un producto terminado, permanece como un camino, un proceso que forma personas capaces de vivir con tensión, con profundidad, con una conciencia activa, personas que no necesitan que todo sea simple para que sea verdadero. Y aquí, tal vez, está el desafío más grande para el oyente moderno. Vivimos en un tiempo que exige definiciones rápidas, posiciones claras y respuestas inmediatas. Pero la historia que hemos recorrido no se mueve a ese ritmo. Se mueve como una caminata larga, como una lectura lenta, como una oración que no busca impresionar, sino sostener. Nada de esto significa que todas las ideas sean iguales o que toda memoria deba aceptarse sin discernimiento. Significa algo más exigente, que el discernimiento verdadero no nace del miedo, sino de la madurez, de la capacidad de escuchar antes de juzgar, de distinguir sin necesidad de destruir. Tal vez ese sea el hilo invisible que conecta todas estas piezas, el reino que no se impone desde fuera, la autoridad que no depende solo de cargos, la cruz entendida como camino, la biblioteca que no se reduce por ansiedad. Todo apunta hacia una fe que no se defiende con rigidez, sino que se sostiene con profundidad. Al cerrar este episodio no hay un llamado a tomar partido, no hay una consigna que repetir, solo una invitación silenciosa, a leer con más atención, a escuchar con más paciencia, a reconocer que la historia de la fe es más amplia que cualquier resumen que hayamos recibido. Porque cuando la memoria se cuida sin prisa, no divide, enriquece. Y cuando la fe puede respirar en esa amplitud, no se debilita, se vuelve más honesta, más humana, más capaz de acompañar la vida real, con sus dudas, sus heridas y sus búsquedas. Tal vez el verdadero legado de estas montañas no sea un manuscrito específico ni una lista más larga de libros, sino una actitud frente a lo sagrado, la disposición a caminar con respeto, a guardar lo recibido sin cerrarlo y a permitir que la fe siga despertando, generación tras generación. El eco sigue ahí, no exige respuesta inmediata, solo atención.